vamos a realizar nuestra última etapa en el Tours Lisboa, Madrid, París con Fátima Lourdes y el Valle del Loire. Llegamos ahora al Valle de los Caídos o la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es un monumento construido entre 1940 y 1958, situado en el municipio de San Lorenzo del Escorial. Francisco Franco ordenó su construcción, que consta de una basílica, y está enterrado allí junto a José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido Falange Española, y tiene 8 capillas donde están enterrados unos 40.000 combatientes. La gran basílica sepulcral está excavada en la roca. Para ello se excavaron 200.000 metros cúbicos de roca para su construcción, y sobre la basílica se alza la más alta cruz cristiana del mundo. La altura de la cruz es de 150 metros y sus brazos miden 46 metros. Según el decreto fundacional del 1 de abril de 1940, el monumento y la basílica se construyeron para lo siguiente: perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa cruzada, la dimensión de nuestra cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya. Como esto fue ejecutado y dicho por los falangistas, se planteó ahora usar dicho monumento como recuerdo a la actuación del bando franquista durante la Guerra Civil y a la dictadura de España, en la que se recuerde que fue construida por prisioneros políticos. Allí vemos la entrada a la basílica. La puerta de entrada está construida en bronce y es obra del escultor Fernando Cruz Solís, y están representados los 15 miembros del Rosario y un apostolado. Esta es la reja que da paso a la nave, y aquí se hallan representados 40 santos y está rematada en el centro por la figura del apóstol Santiago, patrono de España. La basílica en total mide 262 metros. La nave está dividida en 4 tramos, hay en ella 6 capillas y en los murales 8 tapices flamencos realizados en el siglo XVI, aunque los que hoy vemos son copias del siglo XX y tienen como tema iconográfico el Apocalipsis de San Juan. Y el altar mayor es de una pieza de granito pulimentado. Sobre el altar se encuentra una cruz de madera de enebro con Jesucristo, que es obra de Julio Beovide. Y aquí vemos el mosaico policromado de la cúpula de la basílica. Detrás del altar y frente a la tumba de José Antonio Primo de Rivera, vemos la tumba de Francisco Franco. Estamos pasando por Aranda de Duero. Su nombre aparece por primera vez en el Concilio de Usilio, celebrado en 1088, aunque ya poblaciones antiquísimas de cuya lengua toma su nombre la poblaron. Aranda significa precisamente vega amplia y del río toma el nombre de Duero. Ya en la zona de Burgos vemos a Lerma. Su historia está unida a Francisco de Sandoval y Rojas, primer duque de Lerma. Por definición, los palacios ducales tenían 2 torres, pero el duque preguntó al rey si podía poner 2 torres en su palacio, omitiéndole la información de que eran 2 torres más de la que podía poner. El rey le concedió el permiso, pero este pensó que se refería a las 2 torres que ya podía poner y no a 2 más. Y así es como obtuvo que su palacio tuviera 4 torres. Y esta es la colegiata de San Pedro, que se consagró en el 1617 con grandes festejos para la corte y los nobles que duraron 13 días. El duque consiguió que esta abadía dependiera directamente de Roma. El desfiladero de los Tornos es uno de los espectaculares paisajes que vemos en el interminable conjunto de valles, gargantas y desfiladeros por los que el río Ebro deja ver en sus 150 kilómetros de recorrido. Se trata de una hoz estrecha y alargada, que en su parte más profunda llega a tener más de 200 metros de desnivel. El desfiladero se ciñe tanto al cauce del río
que apenas deja sitio para el tránsito de personas. Por ello, los pobladores de la zona tuvieron que picar en la roca un pequeño y zigzagueante sendero, el llamado Paso de los Tornos, a fin de no quedar aislados. Hay tres provincias: Álava, cuya capital es Vitoria; Guipúzcoa, cuya capital es San Sebastián. Estas son las dos provincias por las que pasaremos. Les he dicho que hay tres provincias en el País Vasco, pasamos por dos de ellas y un trocito de la comunidad de Navarra. La palabra Euskadi, que significa País Vasco o Comunidad Vasca, y Áraba, porque está escrito en lengua vasca, que es Álava, la misma palabra. Así que verán, a partir de aquí, durante todo nuestro recorrido por la comunidad vasca, verán los carteles, sus afiches escritos en las dos lenguas. Pasamos ahora por varios municipios de la provincia de Guipúzcoa. Idiazábal es la sede de la Asociación de Pastores, que agrupa a los productores de queso de la denominación de origen queso de Idiazábal. Es el tipo de queso que se fabrica a partir de leche de oveja latxa en el País Vasco y Navarra. Beasain es un municipio de la comarca del Goierri, en la provincia de Guipúzcoa. Pasamos ahora por Ordizia, antiguamente también llamado Villafranca o Villafranca de Oria o Villafranca de Ordizia. Entramos en el municipio de San Sebastián, cuya ciudad es la capital de la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma del País Vasco. Su paisaje, dominado por la Bahía de la Concha, así como su desarrollo arquitectónico moderno, iniciado en la segunda mitad del siglo XIX, configuró una ciudad de corte francés y aburguesado, propiciando el desarrollo de la actividad turística a escala europea. Si bien se desconoce de manera exacta su fundación, el primer dato lo aporta un documento del año 1014 de Sancho el Mayor de Navarra. Nos encontramos a 20 kilómetros de la frontera con Francia. Hendaia, que es la primer localidad fronteriza francesa. En esta ciudad hay un importante puerto pesquero. Pequeños pueblos que vamos atravesando antes de llegar a Lourdes. Aquí estamos pasando un pueblecito que se llama Zumulú. Zumulú es una población en la región de Aquitania, en el departamento de Pirineos Atlánticos. Y llegamos a Lourdes, que está situada en las llanuras de Bigorre, al sureste del departamento de Altos Pirineos. Y ahí a la derecha van a ver un castillo sobre la colina. El castillo data del final del siglo XIII
y ahí se encuentran las colecciones del Museo de los Altos o del Alto Pirineo. Lourdes fue durante la Edad Media una población fortificada, cuya situación geográfica hizo que fuese una importante plaza fuerte del condado de Bigorre. Un memorial a los mártires de la Primera Guerra Mundial. Como aquí se les llama en Francia, Hotel de Ville, ayuntamiento o municipalidad. Ahí ven escrita la palabra Hotel de Ville. Edificio del Tribunal de Primera Instancia de Lourdes. Y llegamos a nuestro hotel. Por la noche, una vista de Lourdes y del río Grave de Pau desde la habitación del hotel. A la mañana siguiente nos dirigimos para visitar la Gruta de la Virgen de Lourdes. La advocación católica de Nuestra Señora de Lourdes hace referencia a las 18 apariciones de la Virgen María, que de acuerdo al testimonio de Santa Bernadette Soubirous, que vivió entre 1844 y 1879, sucedieron en la gruta de Massabielle, a orillas del río Gave, en las afueras de la población de Lourdes. Bernadette era una pobre y analfabeta adolescente de 14 años que aseguró haber visto en 18 ocasiones a la Virgen María. Fue entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858. En la tercera aparición, la niña habló con la señora en gascón, que es un dialecto occitano que se usa en la zona, la cual se dirigió a ella usando el usted de cortesía y pidiéndole: ¿me haría usted el favor de venir aquí durante 15 días? Bernadette le prometió que lo haría. A su vez, la señora le anunció que no le prometía hacerla feliz en este mundo, sino en el otro. En las sucesivas apariciones, el mensaje fue tomando cuerpo. Una vez la invitó a la penitencia y a la oración por los pecados. Otra vez una invitación a vivir una pobreza más evangélica y una solicitud de que se hicieran procesiones a la gruta y le fuera erigida allí una capilla. Un 25 de febrero la Virgen le dijo que fuera a tomar agua de la fuente y le enseñó con el dedo que escarbara en el suelo. Poco después surgió una fuente de agua que hasta el día de hoy es meta de peregrinación. El manantial que brotó produce 100.000 litros de agua por día de forma continua desde aquella fecha hasta nuestros días. Ante la reiterada petición de Bernadette de que revelara su nombre, el 25 de marzo de 1858, en su 16ª aparición, la señora le dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Y el dogma católico de la Inmaculada Concepción de la Virgen María había sido solemnemente proclamado el 8 de diciembre de 1854, 3 años antes.
Desde Lourdes ahora nos vamos a dirigir hacia Poitiers. Pasamos ahora por Burdeos, cruzando el río Garona. Luego de dormir en Poitiers, salimos para realizar un recorrido por el valle que riega el río Loire, con frondosos bosques y sembrado de bellos castillos. Llegamos a Chenonceau, que es la capital del Valle de Amboise. Y llegamos al castillo de Amboise. Sus fortificaciones fueron construidas a partir del siglo XIII. El rey Carlos VIII, nacido en Amboise, hizo allí sus primeras construcciones. Francisco I invitó a Leonardo da Vinci, que vivió en la mansión de Clos-Lucé, que está cerca del castillo, desde 1516 hasta su muerte en 1519, y está inhumado en el castillo. Destruido varias veces por los normandos, fue integrado a los bienes de la Casa de Anjou antes de pertenecer a Amboise-Chaumont y de pasar en 1422 al vizconde de Luis de Thouars. En 1431, Luis de Amboise participa en un complot contra el favorito del rey Carlos VII, es condenado a muerte y posteriormente conmutan su pena, pero su castillo es confiscado por el rey de Francia. En 1847, Abd-al-Qadir, que es el jefe de la lucha contra la colonización francesa en Argelia, se rinde y en 1848 es encarcelado en el castillo, hasta que en 1852 Napoleón III lo libera. Dos grandes torres circulares con rampas cubiertas en forma de caracol permiten el acceso fácil de los caballos y de las carretas desde el nivel del río, esto es, a unos 200 metros. Este edificio de estilo gótico es la capilla donde fue enterrado Leonardo da Vinci. Es de arquitectura sobria, aunque la portada presenta una gran riqueza decorativa. Carlos VIII murió allí en el castillo después de haberse golpeado en la cabeza con el dintel de una puerta. También este castillo fue el teatro de la conjura de Amboise de 1560, que fue el preludio de las guerras de religión. Y con una última recorrida por la ciudad medieval, dejamos ahora Amboise para dirigirnos hacia Chambord. Allá distinguimos la abadía de la Santísima Trinidad. Tiene una magnífica fachada de estilo gótico florido. Algunos edificios de la abadía de varios períodos se encuentran alrededor de la iglesia. Entre ellos se destaca el armonioso campanario románico del siglo XII que tiene 80 metros de altura. Ahora, según vamos a girar, comenzar a ver el castillo. ¿Qué más que un castillo? Es un palacio, porque la palabra castillo aquí en Francia se utiliza para definir una residencia real, pero es un palacio. Este castillo se construyó entre el final del siglo XIII y el principio del siglo XVII. Fueron 4 los gobernantes que contribuyeron con diferentes alas a la construcción del castillo: Luis XII, Francisco I y Carlos y Gastón de Orleans. Francisco I, el año que muere Leonardo da Vinci, en 1519, es cuando va a comenzar a construir el castillo de Chambord.
Se comenzó como pabellón de caza y en 1519, cuando se demolió, se inició la creación del castillo con un diseño probablemente que comenzó Leonardo da Vinci. Se realizó la construcción imitando a una fortaleza medieval. La torre del homenaje, flanqueada por 4 imponentes torres, 2 alas y una muralla que encierra todo el conjunto. Representa una síntesis entre las formas heredadas y la arquitectura innovadora del Renacimiento italiano, como logias, terrazas, machones verticales y molduras horizontales que dan ritmo a las fachadas. Llegamos a Orleans, que es la capital de la región del centro de Francia y del departamento de Loiret. Esta era la ciudad de Cénabo, el centro de la tribu celta de los Carnutes. En el año 52 a.C., Julio César la destruyó, y en los tiempos de Aurelio se refundó la ciudad como Aurelianorum. En el 451 Atila saqueó la ciudad. En el 937 la ciudad fue atacada por los magiares. En 1306 Clemente V reconoce la universidad y el colegio universitario de Orleans. Y el 29 de abril de 1429, Juana de Arco libró la ciudad del asedio inglés al que estaba sometida como consecuencia de la Guerra de los 100 años. La estatua ecuestre de Juana de Arco en la Plaza Martroi se la conoció como la doncella de Orleans, puesto que la liberó de los ingleses con apenas 17 años de edad. Ahora nos vamos a dirigir hacia la Catedral de Orleans, que es considerada por lejos el edificio más importante de la ciudad. Está construida en estilo gótico y ha sido objeto de sucesivas mejoras que hoy representan un valor agregado a su soberbia estructura del siglo VII. Se la denomina Catedral de la Santa Cruz y fue edificada en un espacio que supo albergar otros templos, capillas y catedrales con anterioridad de estilo romano o gótico y que fueron sucesivamente erigidos y destruidos en función de los eventos históricos y de las guerras religiosas. La fachada, con una profusa decoración barroca, está flanqueada por 2 torres mellizas de 80 metros de altura que flanquean 5 portones de entrada. La aguja de 1858 tiene 114 metros de altura. En 1599 Enrique VI decide construir un edificio religioso en aquel sitio. En 1601 se inaugura y recibe el nombre de Santa Cruz. Sorprendentemente, pasaron más de 200 años para que en 1829 la catedral fuera oficialmente inaugurada en ocasión del aniversario de la liberación de Orleans por Santa Juana de Arco. El tour comenzó en Portugal, donde recorrimos Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril, Fátima, Batalla, Nazaré y Óbidos. De allí viajamos a España, donde recorrimos Mérida, El Escorial, Madrid, el Valle de los Caídos, Aranda de Duero, Lerma, Idiazábal, Beasaín, Ordizia y San Sebastián. Cruzamos la frontera hacia Francia, donde visitamos Hendaya, Lourdes, Burdeos, Chenonceau, Amboise, Anjou, Chambord, Orleans y París.